Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Pizarro y hoy haremos un viaje que me emociona mucho poder mostrar aquí. Hablo del recorrido E04 de Transantiago, un bus que he tomado muchas veces. Antes de eso, veamos un poco de la previa. Arriba dice el minuto donde comienza el viaje, en el caso de que quieran saltarse esta parte. Esta es la estación de metro Franklin, combinación de línea 2, que es una línea antigua, y la línea 6, que tiene trenes automáticos, de gran contraste. La infraestructura mezcla aspectos antiguos con el estándar de las nuevas estaciones. Fue inaugurada en 1978 y la nueva línea abrió en 2017. Ahora en línea 2 tenemos trenes nuevos, Alstom NS16, ensamblados en Chile. Yo fui a entregar unos libros y tenía que volver a casa. Ahora con la pandemia todos mis libros van con envío a domicilio, los recibes en tu casa. En Franklin uno tiene que salir al exterior y en el exterior hay una estación intermodal. Hay varios paraderos y es el punto de inicio de distintos recorridos locales de nuestro transporte público. En la noche anterior no dormí mucho, de algún modo poder grabar este bus también me emocionaba. En el canal y en el sitio web han visto muchos trayectos, medios de transporte, pero uno siempre tiene un lugar especial para esos viajes cotidianos. Y si bien ya no tomo este bus tan seguido, sí me parece un viaje especial y que quería retratar de todas maneras. Quería tenerlo como episodio dando en micro. La estación Franklin estaba muy tranquila, los paraderos estaban vacíos, esto fue en el verano. Aquí las personas hacen una fila, aunque no había nadie. Uno hace la fila, el conductor llega, abre la puerta del bus, uno puede entrar. Y hace un tiempo el paradero estaba cerrado por remodelación. Era más complejo poder tomar el bus en este lugar. Ahora que lo reabrieron es más sencillo y cada bus, cada recorrido tiene su parada específica. Mirando el mapa, el bus E04 Transantiago atraviesa la ciudad de norte a sur yendo hacia la zona oriente. Son 17 kilómetros, demoramos cerca de una hora, generalmente es un poco más, este viaje fue bastante rápido. En este viaje hice el trayecto completo. Apenas entró el bus, como éramos pocos pasajeros, solo dos personas, el conductor empezó el servicio inmediatamente. La estación Franklin está en un barrio que mezcla muchas cosas. Por un lado es el límite de la comuna de Santiago, por lo que tiene sectores residenciales antiguos en los alrededores, casas antiguas, y siempre fue una zona casi de periferia, pero que estaba dentro de la ciudad. Tiene una gran vida comercial. Antes había un matadero, ahora hay mercados persas. Puedes encontrar muchos productos, cosas retro, cosas muy baratas. Existen muchas mueblerías. El sector tiene locales de comida que son más baratos, que aquí en Chile le decimos picadas a ese tipo de restaurante. Y junto con la comida tradicional chilena hay comida peruana, comida mexicana, comida tailandesa, comida árabe. Es una zona multicultural, confluye mucha gente. La estación Franklin está cerca de Gran Avenida y la estación Bio Bio está cerca de Avenida Santa Rosa. Se llama Bio Bio por el persa Bio Bio, que es uno de los mercados persas más conocidos del sector. No lo veremos en el bus, pero está muy cerca de donde estamos pasando. Yo tengo otras formas más rápidas de llegar a mi casa, digamos que no me conviene mucho hacer el trayecto completo, pero me gusta viajar por distintas rutas y por eso también he tomado este bus muchas veces. La zona de Franklin tiene tránsito lento, se juntan muchos autos, comerciantes, siempre está lleno, esta parte siempre es lenta. Pero pese a eso me relaja, estoy sentado, después de este bus no necesito combinar con nada más, es como un paso previo a cuando llega a la casa, aunque en mi caso esto está bastante lejos todavía. No sé si se logra dimensionar lo que implica, lo que estoy comentando, pero con Transantiago es raro que llegues a un sitio en un solo bus. El sistema de transporte público está pensado para que combine modo de transporte. Entonces, tener la opción de entrar a un bus vacío, sentarte en cualquier asiento, reposar y que después de ese bus llegues directo a tu casa es algo muy relajante y que no siempre sucede en Santiago. El bus por momentos toma Avenida Santa Rosa, que es una de las avenidas principales de la ciudad, y es un breve lapso de tiempo, aunque podemos disfrutar de la vista de varios buses nuevos. Por el lugar hay un parque inundable y debajo del parque está el Zanjón de Aguada, que es un curso de agua que ahora está tapado.
pero que hemos visto en superficie en otros viajes y trayectos. El bus después de este parque toma Pintor Cicarelli. Toda esta vuelta larga que hemos hecho ha sido para tomar esta calle. El parque se ve muy bonito, aunque estaba cerrado. El parque ha recibido el nombre de Intercomunal Víctor Jara, por el famoso cantautor popular. Hay otras zonas donde siguen trabajando dentro del parque. Me gusta esta parte, no sé por qué, me parece un barrio muy tranquilo y silencioso, se me imagina así. El lugar se llama Población Vicente Navarrete, son casas que fueron recepcionadas en 1967, según unos documentos de la Municipalidad de San Joaquín. Hay viviendas para una familia, viviendas colectivas, y desde estas casas, desde esta población, surge el grupo de música Sol y Lluvia. A mí me parece un lugar súper tranquilo, porque uno no pensaría que está tan cerca del centro de Santiago, pero es muy quieto. En esta parte del recorrido creo que nunca he visto un bus lleno. Lo que pasa es que este servicio es la suma, es la fusión de dos recorridos. Antes este tramo desde Franklin a Mirador era realizado por el bus H16, era un bus rosado que mostraré más adelante y que hacía este trayecto. La empresa Transaraucarias que tenía este recorrido empezó a tener problemas económicos. El Ministerio de Transportes se había recorrido a Unitran, que era la empresa que trabajaba el bus E04 en ese tiempo. Entonces el E04 fue extendido y quedó con el trayecto que estamos haciendo. Este tramo de Franklin a Pedrero no tiene tanto público. Las personas que suben en Franklin bajan en estas casas de Pintor Cicarelli, algunos viajan hasta La Legua, pero es muy raro ver a alguien que haga el trayecto completo, que vaya a la Florida, muy poca gente. Hay sectores industriales, puede que en algunos horarios salgan trabajadores de ahí, pero es algo puntual. Pese a que el bus tiene una ruta extendida, el público de los tramos sigue siendo diferente y es muy raro que se mezclen. Por lo menos esa ha sido mi experiencia en todos estos años andando en esta micro. El bus dobla en Alcalde Pedro Alarcón y entramos a la población La Legua. La Legua es un barrio que tiene gran estigmatización, pero también vive mucha gente en esta, tiene actividades culturales y está floreciendo a su ritmo. Con respecto al bus, pese a la fama de sector complicado, en el bus es un trayecto muy tranquilo. Nunca he visto mayores problemas, esa tarde tampoco. Bueno, que había muy pocos pasajeros, estaba demasiado tranquilo, afortunadamente. En La Legua, una de las figuras públicas más icónicas fue el sacerdote Mariano Puga. Mariano murió en 2020 de vejez, era conocido como cura obrero y tenía su servicio en esta población entre muchos otros lugares. Tenía un gran compromiso social, también un compromiso con el evangelio, un gran testimonio en vida. La comuna de San Joaquín, donde estamos, tiene características que la hacen muy particular. Es una zona que tiene varias industrias. Hay que pensar que originalmente Santiago era más pequeño. El límite urbano estaba en la zona de Franklin. Entonces alrededor de esa zona urbana había varias industrias y fábricas. Y junto a esas industrias y fábricas hay sectores residenciales. Antiguamente, junto con las fábricas, había viviendas y barrios para obreros. Hay muchas poblaciones de obreros, aunque no todas las fábricas siguen funcionando, lamentablemente. Como eso ocurrió hace bastante tiempo, San Joaquín es una comuna donde vive mucha gente que ahora es adulto mayor, esos obreros que trabajaban en ese tiempo. No vive mucha gente joven, salvo quizás en zonas donde hay nuevos departamentos o cierta renovación urbana. Además de la población La Legua, este bus pasa por el barrio Gozoli. De algún modo, el bus tiene una cierta relación con los pintores. La calle Pintor Cicarelli se llama así por Alejandro Cicarelli, pintor de cámara que nació en Italia y terminó viviendo en Chile, una persona muy reconocida e importante en el ámbito cultural del país. En el caso de Benozzo Gozzoli, como el nombre lo supone, es otro pintor italiano, aunque él no tuvo ninguna relación con Chile. Era un pintor del Renacimiento. Justo cuando hice este viaje, gran parte de la calle Benozzo Gozzoli estaba con trabajos. Este bus hizo gran parte de este tramo por Avenida de las Industrias, que es la misma avenida donde estuvimos antes, pero originalmente el bus no anda por esta calle, va por otra que es más pequeña que se llama Benozzo Gozzoli. El bus dobla y entra en lo que es Avenida Departamental. Esta avenida es una casi circunvalación, digo casi porque no alcanza a completarse, pero es una avenida que cruza la ciudad siendo una letra C. Hemos visto esta avenida en el bus 102,
quizás también en otros episodios podamos ver otros tramos de ella. Ahora había un tránsito expedito, pero en ciertos horarios puede haber demoras por el tráfico. Aquí el bus llega a la zona de Metro Pedrero, la intersección de Departamental con Vicuña Maquena, esquina muy importante. En este lugar iniciaba el recorrido 04 original, pero más allá de eso es un punto importante de transbordo. Llegan buses de muchos lugares, la estación de metro recibe público. Esto está cerca del Estadio Monumental donde juega Colo Colo. Ahora que hay pandemia no pasa nada, pero generalmente cuando hay partido los fines de semana, las estaciones son cerradas, los buses tienen demoras, tienen desvíos, hay barritas en las calles, ocurren distintas situaciones. La comuna de La Florida, donde estamos ahora, tiene un carácter principalmente residencial. En algún momento, esta zona y la comuna, como he dicho en otras ocasiones, eran campos, chacras. Esto fue urbanizado. Antes había muchas casas en esta zona, en este barrio, casas de un piso, casas de 2 pisos, algunos locales comerciales. Pero debido a la cercanía con el metro, al acceso a distintos servicios, los cambios de hábito y demanda, toda esta zona ha tenido un gran auge inmobiliario y hay muchos edificios residenciales, muchos edificios nuevos, muchos. Los primeros edificios que yo recuerdo eran unas torres de color amarillo con naranjo, que no sé en qué año las habrán hecho, pero debió ser cerca del año 2000, porque en el metro siempre he recordado que están esos edificios. Ahora en los últimos 5 años yo creo que fácilmente han inaugurado unos 10 edificios en esta zona, han comprado casas, cuadras completas, todavía hay nuevos edificios que se están construyendo. Lo que yo no sé de dónde saldrá tanto vehículo, porque las calles siguen siendo las mismas. Esto era un barrio residencial muy tranquilo y reposado, no sé cómo va a cambiar eso con tanto edificio. Desde acá no lo vemos, pero está el metro, la línea 5 que corre como viaducto elevado. El mirador está en Mall Florida Center, hay supermercados grandes, muchos polos de servicios, locales comerciales, y viajar en este tramo ahora es muy placentero porque está el corredor de transporte público, es muy expedito, pero antiguamente el bus compartía la calle con los autos, el tránsito no era punta, era horrible y esta parte era muy lenta. El bus E04 tenía ciertos nudos críticos de demora. En el sector del centro cívico de La Florida también ha pasado lo mismo. La municipalidad tenía incluso algunos inmuebles, unas casonas antiguas que también fueron vendidas para construir edificios. Cuando pasamos, la calle Cabildo estaba cerrada, es una calle peatonal con vendedores ambulantes, cosas típicas de la zona. Toda esta área es como el centro de la comuna. En el metro está la estación Bellavista de La Florida y el Mall Plaza Vespucio. En este viaje no subió gente en estos paraderos, pero generalmente son paradas donde suben varias personas. El tramo desde Mirador hacia el final de este recorrido tiene mucho público. Veamos la ficha. El bus es un Canyon Mondego H, chasis Mercedes-Benz O500U. Como hemos visto en otros episodios, Buses Bullet tiene muchos buses de este modelo y este bus en específico fue inscrito en enero de 2010. Acá tenemos una foto del recorrido H16 original, un bus rosado de Transaraucarias. La fusión de rutas se hizo en febrero de 2010. Tengo muchas fotos del bus E04. El bus E04 funcionaba principalmente con buses celestes de la empresa Unitran. Eran unidades Metalpark Tronador del año 2006. Había un paradero en Metro Pedrero donde las personas hacían una fila. A diferencia de lo que ocurre en Franklin, aquí sí se juntaban muchas personas en cualquier hora, en cualquier momento. Había un vendedor ambulante que siempre vendía Super 8, entre otras golosinas. Yo siempre le compraba. Era muy entretenido poder subir al bus en este lugar. Los buses estaban bien cuidados. Si bien hoy es un servicio tranquilo, en esa época era todavía más tranquilo. Al principio hubo algunos buses antiguos, pero cada vez fueron más una excepción. Y de anécdotas, una vez estuvo un bus Metalpark Tronador de 2 puertas, que era raro porque nunca andaban en este servicio, y cuando lo vi corrí varias cuadras para poder tomarle una foto hasta que lo logré. Años después, en una visita a otro terminal, me tomé una foto con el bus de esa corrida y pucha, ahora no podría llegar, no creo que llegue, no tengo ese estado físico. También aquí tuve mi primer amigo conductor, bueno, ahora tengo muchos, pero Cristian fue el primer conductor de micro con quien conversé. Lo acompañé varias veces, fue muy entretenido.
Después tengo una foto con el bus que él conducía y parte de esa historia también aparece en el libro Corte de Cinta, uno de mis queridos libros. La última anécdota, para no hacerlo eterno, porque si no el video va a durar una hora completa, un par de veces hice viaje completo en estos buses que eran de Transarucarias, estos Gran Viale Mercedes-Benz. En una oportunidad el conductor era primerizo y no conocía mucho de las calles, así que yo guié y le enseñé el recorrido. Y en otro viaje tomé un bus que tenía problemas de potencia. El bus no pasaba los 30 km por hora, así que comprenderán que nos demoramos como 2 horas en llegar. Fue divertido, pero fue largo. Bueno, hay muchas anécdotas. En octubre de 2012, la empresa Buses Bule se hizo cargo de este recorrido. Unitrans terminó su contrato, el ministerio le concedió este servicio a Buses Bule. Bule tenía buses Cayo Mondego H, algunos tenían color de bus troncal, color blanco con verde, y otros ya tenían el color verde. Hoy en día todos los buses son verdes, los de Bule por lo menos. Desde 2012 a la fecha, la empresa ha servido este recorrido con el mismo modelo de bus y características. Son todos iguales, todos verdes. Quizá en algún momento pongan un bus más nuevo como algo muy excepcional. Hay algunos buses más nuevos en Bule que son los rojos con blanco, los del nuevo estándar red. Pero en este momento todo es flota antigua. Cuando llegué a casa ese día, fui a Transap a ver cuántos buses había trabajando. Pude contar 15 buses. E04I es el servicio de ida desde la Florida a Franklin. E04R es el servicio regreso desde Franklin a la Florida. Y nosotros estamos haciendo el servicio regreso, E04R. Todos eran buses Cayo Mondego H, año 2009-2010, y algo entretenido de ocupar Transap, si es que no conocen esta herramienta, es la posibilidad de ver geográficamente la distancia entre los buses. Así se hacen una idea real de cómo es la frecuencia y la regularidad. Esta ficha de información, como siempre, es presentada por mis libros: Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros, puedes comprarlos por correo, escribe a cintarrotachilla@gmail.com y podrás llevarte un pack de libros con descuento. También, si tú, un amigo, una amiga quieren autopublicar un libro, yo ofrezco el pack, entrega tu texto y recibe tu libro terminado. Yo me encargo de todo el proceso, deja todo en mis manos. Siguiendo con el recorrido, el bus E04 en esta zona tiene un viraje largo que es demoroso y lento. Esta zona es conocida como el paradero 14. En realidad eso aplica también al centro cívico de la Florida, a todo este sector. Vicuña Maquena tenía numeración en las paradas y la gente quedó con esos números. Al momento de grabar era verano y con pandemia. Esto lo grabé en diciembre de 2020, fue mi último video del año pasado. En condiciones normales el bus estaría con mucho público. Sube gente de colegios, universitarios, personas que igual venden del trabajo, personas que igual venden del centro comercial. La frecuencia también andaba lenta. El bus que venía atrás estaba unos 25 minutos, generalmente no demora tanto, pero tampoco es que el bus pase muy seguido. Y en las mañanas, qué decir, he tenido que viajar en un bus lleno de personas que buscan llegar al metro. Es más, el bus ha ido tan lleno que hay gente que no alcanza a subir. No sé cómo será la situación ahora en pandemia, pero es un bus que transporta a muchos trabajadores, estudiantes y personas que acuden a los centros comerciales, que van a hacer trámites, etcétera, etcétera, etcétera. Walker Martínez, esta calle tiene gran importancia a nivel de comuna. Ahora están haciendo trabajos, renovando la calle, hay edificios de departamentos en construcción. La Florida es una de las comunas con mayor renovación urbana. Hay muchos cambios en poco tiempo y en distintos sectores. Lo único malo de vivir aquí es que si necesitas andar en este bus, en la mañana ya está lleno. Es muy poco probable que te puedas subir. En Avenida México la situación es parecida, pero con menos edificios. Todavía existen barrios con casas de un piso, casas de 2 pisos. De algún modo ver todo esto me relaja mucho. Quizás más adelante el paisaje urbano sea muy diferente. Me alegro de tener esto grabado. Me hubiese encantado grabar mis viajes cuando niño, pero en ese tiempo yo no grababa. He visto tantas veces esto por la ventana, pero no me aburro. Y ahora, con mayor razón, como estoy encerrado, ver este viaje en micro y ver el bus E04 que he visto tantas veces me parece muy relajante y bonito, y espero que eso se logre transmitir también. Generalmente cuando uno viaja busca conocer algo nuevo, te fascina la novedad. Pero en la rutina también hay una hermosura oculta, una belleza que quizás
Ahora que hemos visto interrumpida esa rutina, comenzamos a notarla, a ver esa belleza, a percibir esa belleza. Cuando tienes las cosas muy encima, muy cerca, a veces cuesta verlas, es difícil verlas. Están ahí, pero hay muchas cosas que están ahí que uno no las nota al principio, como que tiene que ocupar otro tipo de pensamientos para poder verlas. Por acá estamos pasando por Enrique Olivares, caminando unas calles más, llegas al Estadio Bicentenario de la Florida, lugar donde juega Audax Italiano y donde en este momento están poniendo vacunas. Yo me vacuné en ese lugar. Son zonas tranquilas, el estadio es muy bonito, puedes ver también mi video de la vacunación. Y cuando tú vas viajando hacia Avenida La Florida, como en este caso, en esta parte el bus ya queda casi vacío. La mayoría de las personas bajan distintas paradas de Avenida México, somos pocos quienes llegamos al final del recorrido. Revisando en ese momento, el bus de antes, de antes de nosotros, estaba a unos 5 minutos más o menos. Eso es genial de estos sistemas de celular, uno puede ver ese tipo de datos en tiempo real. El bus E04 Transantiago dobla por calle Santa Amalia, que es otra calle con sectores residenciales, casas, todo tranquilo. En Chile tenemos la expresión taza de leche para referirnos a algo muy tranquilo, y el bus E04, por lo menos en esta zona, es así. Uno de los últimos hitos de viaje es el hipermercado Líder. Hay muchos supermercados de esta marca en Santiago, también en Chile, es en este momento una filial de Walmart. Pero este supermercado es uno de los más grandes de todos, si es que no es el más grande en superficie. Ese día había gente comprando, bueno, siempre hay gente comprando, pero a lo que me refiero es que pese a la pandemia, las personas acuden igual a comprar este tipo de comercio. Algo que me gusta y que me relaja, y por eso también yo dejé un poco en sonido ambiental, es escuchar el bus. O sea, cuando a uno le gusta el tema, vas afinando el oído, reconoces marcas, transmisiones, marchas del vehículo. Yo no soy tan técnico en ese sentido, pero sí me gusta mucho cómo se oye este bus. Me relaja. Una de las cosas que me gusta de tener estas flotas de buses de Cayo Monde Guache es poder disfrutar eso, aunque sea un placer ñoño o muy poco comprendido. Nosotros vamos por Avenida La Florida. Esta avenida la hemos visto antes en el recorrido 102, 104 y espero poder mostrarla en más episodios, más trayectos. En un viaje normal yo estaría saliendo de mi asiento, pondría mis manos en el pasamanos, trataría de bajar hasta la puerta, tocaría el timbre y me bajaría, pero estamos haciendo un episodio. Mi idea es, ojalá, siempre que sea posible, mostrar el trayecto completo. El recorrido 04 de Transantiago llegaba originalmente hasta el paradero 22. Este paradero es la avenida Florida con José M. Carrera. El bus terminaba ahí, uno bajaba y el bus doblaba. Como Buses Bullet trabaja su servicio desde el terminal Diego Portales, la empresa propuso extender el recorrido hasta allá. Es mucho más cómodo para todos porque los conductores tienen acceso a baño, a un lugar de descanso y tampoco hay molestias para vecinos. La otra pasajera que había bajó en San José de la Estrella, paradero 23, y el bus sigue su rumbo hasta Diego Portales, que es el paradero 26. Pasamos por el cementerio del Prado, que está de otro lado, no lo veremos. Podemos ver los puestos de flores, algunos negocios, restaurantes como el Pollo Caballo, pero el cementerio está de otra calzada. Por mi parte, espero que hayan disfrutado de todo el viaje. Para mí fue bonito poder grabar este bus que uso habitualmente, un paisaje urbano que he visto durante muchos días de mi vida. Espero que se haya transmitido esa calidez, ese cariño. Bueno, hay que tener cariño para tomar una micro y grabar una hora completa. Tiene que haber cariño para eso. Pero creo que eso es lo bonito. Poder compartir algo con ustedes, poder compartir algo que me gusta mucho y que en estos días complejos sea una instancia bonita para todos. Algo que relaje, que puedan disfrutar tal como en los otros viajes, reportes y análisis. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Nos veremos en más videos. Bendiciones, que estén muy bien y no olviden suscribirse si es que llegaron hasta acá. ¡Chao!